Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de drama. Sí amigos, porque hoy vamos a meternos de lleno en un escándalo que está sacudiendo al mundo del entretenimiento. Y es que, como habéis podido ver en el título, tenemos *** escándalo a la vista, rumores de infidelidad sacuden la pareja ***, madre mía. ¿Están listos para el chismecito? Hoy vamos a hablar de una pareja muy conocida, muy querida, o quizás ya no tanto, dependiendo de cómo vayan las cosas. Vamos a analizar todos los detalles, los rumores, las pruebas, y sobre todo, a intentar entender qué está pasando realmente. Porque, seamos honestos, en este mundo de las celebrities, la verdad a veces es difícil de encontrar. Pero no os preocupéis, que para eso estoy yo aquí, para desentrañar todo este embrollo. Antes de empezar, y esto es muy importante, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque aquí no solo hablamos de chismes, sino que también analizamos noticias importantes, tendencias y por supuesto comentamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete ya. Bien, pues vamos a lo que nos interesa. Los rumores de infidelidad siempre son explosivos, ¿verdad? Y en este caso, la pareja involucrada es *** Mert y Afra ***. Sí, los mismos, los que creíamos que eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, la que siempre se veían súper enamorados, boom. Y de repente todo tambalea. Para los que no estén tan familiarizados con ellos, Mert es un actor turco súper guapo y con mucho éxito. Ha protagonizado varias series y películas que han roto récords de audiencia, tanto en Turquía como internacionalmente. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo han convertido en uno de los galanes más codiciados de la pantalla. Ha interpretado roles variados, desde el joven enamorado hasta el hombre de acción, demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con el público. Sus fans, fieles y numerosos, siguen cada uno de sus pasos, pendientes de sus nuevas producciones y de cualquier novedad sobre su vida personal. Y Afra es una actriz talentosísima, también turca, y con una belleza que deslumbra. Su presencia en la pantalla es magnética, y su capacidad para transmitir emociones es impresionante. Ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar personajes complejos y profundos. Ha recibido elogios de la crítica y el cariño del público, consolidando su posición como una de las actrices más prometedoras de su generación. Su estilo elegante y sofisticado la ha convertido en un icono de la moda y una figura a seguir. Juntos eran la pareja ideal, jóvenes, guapos, exitosos y con una química que saltaba a la vista en cada evento, en cada foto, en cada publicación en redes sociales. Eran la pareja perfecta, la imagen de la felicidad y el amor. Sus apariciones públicas eran siempre esperadas, y sus muestras de afecto eran celebradas por sus seguidores. Se mostraban cómplices, enamorados y felices, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y demostrando que su relación era sólida y duradera. Las fotos y los vídeos de sus vacaciones, eventos y momentos cotidianos eran una constante fuente de inspiración para sus fans, quienes soñaban con encontrar un amor tan especial como el suyo. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y aquí es donde entran en juego los rumores. Todo comenzó como suele suceder con fotos y vídeos que empezaron a circular por internet. Fotos supuestamente de Mert con otra mujer. ¡Ay, Dios mío! Y no era cualquier mujer, no, era una actriz, también muy conocida, con la que Mert había trabajado en una de sus producciones. Esta actriz, también turca, es conocida por su belleza exótica, su carácter fuerte y su talento interpretativo. Su nombre, que no mencionaremos directamente por respeto a su privacidad, también es reconocido en el ámbito del entretenimiento. Habían trabajado juntos en una serie de gran éxito, donde compartían escenas románticas y demostraban una química evidente en la pantalla. Los rumores sobre una posible relación entre ellos habían existido durante la filmación, pero siempre se desestimaron como parte del trabajo. Las fotos, filtradas en las redes sociales y replicadas por medios de comunicación de todo el mundo, mostraban a Mert y a esta actriz en situaciones comprometedoras. Se les veía juntos en un restaurante, aparentemente en una cena íntima, y luego en un coche compartiendo risas y gestos de cariño. Los vídeos, de baja calidad pero lo suficientemente reveladores, mostraban escenas similares, alimentando aún más la especulación. ¿Cómo reaccionó la gente?
Pues, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todo el mundo hablando del tema. Los hashtags relacionados con Mert y Afra se hicieron tendencia en cuestión de horas. La gente debatía, especulaba, analizaba cada detalle, cada gesto, el drama estaba servido. Los fans de Mert y Afra, desconcertados y decepcionados, expresaron su sorpresa y tristeza en las redes sociales. Algunos defendían a la pareja, argumentando que las fotos y los vídeos podían ser malinterpretados o manipulados. Otros, sin embargo, se mostraban más escépticos, y empezaron a cuestionar la fidelidad de Mert y el futuro de la relación. Los comentarios y las reacciones fueron variadas, pero en general, el sentimiento predominante era de incredulidad y decepción. Los medios de comunicación, por su parte, se lanzaron a la caza de la información. Los paparazzi se apostaron a las puertas de las casas de Mert y Afra, esperando captar alguna imagen o declaración. Los programas de televisión dedicaron horas a analizar el escándalo, entrevistando a expertos en farándula y a fuentes cercanas a la pareja. La presión mediática era enorme. Lo más interesante y a la vez lo más complicado, es que al principio, no había ninguna confirmación oficial. Ni Mert, ni Afra, ni nadie del entorno de la pareja salió a desmentir o a confirmar nada. El silencio en estos casos, suele ser el mejor aliado para avivar las llamas del chisme. Y efectivamente eso fue lo que pasó. La especulación creció como la espuma. La ausencia de declaraciones oficiales solo sirvió para alimentar los rumores y las especulaciones. Los fans y los medios de comunicación se aferraban a cualquier pista, a cualquier detalle, para tratar de entender qué estaba pasando realmente. El silencio en este caso se convirtió en un arma de doble filo, ya que alimentó la intriga y la incertidumbre, pero también permitió que los rumores se propagaran sin control. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, se lanzaron a la caza de información. Empezaron a publicar artículos, a entrevistar a fuentes cercanas, a analizar cada movimiento de Mert y Afra. La presión mediática era enorme. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué está pasando realmente? ¿Es cierto que Mert le fue infiel a Afra? Y si es así, ¿qué va a pasar con la relación? Los periodistas y los paparazzi, obsesionados con la noticia, no dudaron en recurrir a cualquier recurso para obtener información. Contactaron con amigos y familiares de Mert y Afra, intentando sonsacar alguna declaración o pista. Investigaron el historial de relaciones de Mert, buscando patrones de comportamiento. Analizaron las redes sociales de ambos, buscando señales de una posible crisis. La presión sobre la pareja era cada vez mayor, y la situación se volvía insostenible. Las pruebas que salieron a la luz, hay que decirlo, eran bastante ambiguas. Había fotos, sí, fotos de Mert y la otra actriz juntos en actitud, digamos que no muy profesional. Pero también hay que tener en cuenta que son actores, y a veces, la cercanía que muestran en público forma parte de su trabajo. También había vídeos, pero la calidad no era muy buena y no permitían sacar conclusiones definitivas. Las fotos, si bien comprometedoras, no demostraban una infidelidad. Se les veía sonriendo, conversando, compartiendo gestos de complicidad, pero no había besos ni abrazos apasionados. Los vídeos, grabados con móviles y cámaras de baja calidad, eran borrosos y poco claros. No se podía determinar con certeza si estaban solos, ni qué estaban haciendo exactamente. En resumen, la situación era confusa. No había una prueba irrefutable de infidelidad, pero tampoco se podía negar que algo extraño estaba pasando. Y esto, amigos, es lo que hace que un escándalo sea tan adictivo, la incertidumbre, el misterio, el no saber qué va a pasar. La falta de claridad y la ambigüedad de las pruebas mantenían a la audiencia en vilo. La incertidumbre sobre el futuro de la relación de Mert y Afra, y la posibilidad de que se confirmara la infidelidad, generaban un morbo incontrolable. Los medios de comunicación y las redes sociales se alimentaban de esta incertidumbre, y la historia se convirtió en un fenómeno mediático a nivel mundial. ¿Cómo respondieron los protagonistas? Como ya dije al principio, el silencio fue la tónica dominante. Pero después de unos días y ante la avalancha de rumores y especulaciones, Mert y Afra tomaron caminos diferentes. Afra, por su parte, comenzó a publicar mensajes enigmáticos en sus redes sociales. Frases cortas pero cargadas de significado, que dejaban entrever su tristeza, su decepción, su enfado. No lo sé.
Afra, conocida por su discreción y su elegancia, optó por comunicarse con sus seguidores a través de mensajes indirectos. Publicó fotos y vídeos con citas inspiradoras, letras de canciones tristes y reflexiones sobre el amor y la decepción. Sus mensajes, aunque ambiguos, eran claros para sus fans, quienes interpretaron cada publicación como una señal de su estado emocional. Mert, por su parte, optó por un perfil más bajo. Dejó de publicar fotos y vídeos con Afra, y se limitó a compartir contenido relacionado con su trabajo. Evidentemente esto solo sirvió para alimentar aún más los rumores. La gente empezó a decir que ya no se seguían en redes sociales, que habían dejado de aparecer juntos en eventos públicos, todo apuntaba a una crisis. La ausencia de Mert en las redes sociales de Afra, y viceversa, fue interpretada como una señal de alarma. Los fans notaron que ya no se dedicaban mensajes de amor ni compartían momentos juntos. Las fotografías en las que solían aparecer juntos fueron borradas o archivadas. La pareja dejó de asistir a eventos públicos y de participar en actividades en conjunto. Todos estos cambios alimentaron la especulación y la sospecha de que la relación había llegado a su fin. Y entonces, ¡boom!, llegó la confirmación. No directa, no explícita, pero sí implícita. Afra publicó una foto en Instagram, una foto en la que se la veía sola, radiante, con una sonrisa que parecía decir, estoy bien, y estoy mejor sin ti. Y por supuesto, esta foto desató una nueva oleada de comentarios y especulaciones. ¿Era una indirecta para Mert? ¿Habían roto definitivamente? La respuesta parecía ser, era un rotundo sí. La publicación de la foto en solitario, en la que Afra lucía feliz y segura de sí misma, fue interpretada por sus seguidores como una señal de que había superado la crisis y que había tomado una decisión importante. La imagen, acompañada de una frase que hablaba de renacimiento y de empoderamiento, fue el punto de inflexión que confirmó los rumores de ruptura. La foto se viralizó rápidamente y generó una ola de apoyo y cariño hacia la actriz. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. ¿Qué pasó realmente entre Mert y la otra actriz? ¿Fue una simple amistad, o hubo algo más? ¿Por qué terminaron Mert y Afra? ¿Quién fue el culpable? Las respuestas a estas preguntas probablemente solo las saben ellos. Pero claro, nosotros los mortales, no podemos evitar preguntárnoslo. Las especulaciones sobre lo ocurrido entre Mert y la otra actriz inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se barajaron diferentes hipótesis, desde una simple amistad que se había malinterpretado hasta una relación clandestina. La prensa del corazón especuló sobre la duración de la supuesta infidelidad, sobre la forma en que Afra se enteró de la verdad y sobre la reacción de Mert ante la ruptura. Lo que sí es evidente es que este escándalo ha tenido un impacto muy grande en la carrera de ambos actores. Tanto Mert como Afra han perdido seguidores en redes sociales, y su imagen pública se ha visto dañada. Y esto, en el mundo del espectáculo, es algo muy difícil de recuperar. El escándalo ha afectado la imagen pública de Mert y Afra, y ha generado una crisis en sus carreras. La pérdida de seguidores en redes sociales, la cancelación de contratos publicitarios y la disminución de ofertas laborales fueron algunas de las consecuencias. La imagen de la pareja perfecta construida a lo largo de los años, se vino abajo en cuestión de días. Además, este escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo de las celebrities. Porque, seamos sinceros, en este mundo, la fama, el dinero y la exposición mediática pueden llegar a ser muy destructivos para las relaciones. La presión, la tentación, la falta de privacidad, todo esto puede pasar factura. El mundo del espectáculo, con sus constantes presiones, tentaciones y falta de privacidad, es un caldo de cultivo para las infidelidades y las rupturas amorosas. La exposición mediática, el contacto con otras personas atractivas y la dificultad para mantener la intimidad son algunos de los factores que contribuyen a la fragilidad de las relaciones en este ámbito. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues yo creo que, en primer lugar, que no debemos juzgar a las personas sin conocer la historia completa. Porque a veces las cosas no son lo que parecen. Y en segundo lugar, que las relaciones, sean del tipo que sean, requieren de mucho trabajo, de mucha comunicación, de mucha confianza, y de mucha suerte. En conclusión, el escándalo de Mert y Afra nos enseña la importancia de la prudencia y el respeto en el ámbito de las relaciones personales. Nos recuerda que la fama, el dinero y la exposición mediática no son garantía de felicidad y que las apariencias pueden ser engañosas.
Nos invita a ser más comprensivos y menos juiciosos, y a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y ahora, después de este largo análisis, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido todos los detalles del escándalo que sacude a Mert y Afra, desde los primeros rumores hasta la confirmación de la ruptura. Hemos analizado las pruebas, las reacciones, las consecuencias, y sobre todo, hemos intentado entender qué pasó realmente. Hemos desmenuzado cada detalle del escándalo, desde las fotos filtradas hasta las reacciones en redes sociales. Hemos analizado el impacto en las carreras de Mert y Afra, y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia. Hemos intentado comprender las motivaciones de los involucrados y las consecuencias de sus acciones. Espero que les haya gustado el vídeo, y que les haya resultado interesante. Ya saben, este tipo de temas siempre dan mucho de qué hablar. A mí me encanta. Y por supuesto me encantaría saber qué opinan ustedes. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan sobre el tema, si creen que Mert y Afra tienen alguna posibilidad de reconciliación, o si, por el contrario, creen que esto es el final de su historia. La conversación está abierta. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. ¿Creen que Mert y Afra podrán superar esta crisis? ¿Quién creen que es el responsable de la ruptura? ¿Creen que la otra actriz tiene algo que ver en todo esto? No duden en dejar sus comentarios y en compartir sus ideas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, siempre hay un nuevo escándalo a la vista, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.